Hola gente, antes de comenzar con el video quería hacer un pequeño paréntesis para agradecer a Damián Valdés, que fue una de las personas que se suscribió al Patreon con la membresía básica, y un agradecimiento más que nada enorme y especial a Luke Molillo, ¿no? que nos envió $10 al PayPal. Quería agradecerte de antemano, muchas gracias, has hecho posible de que todas las últimas actualizaciones sean, más rápidas y con más esfuerzo. De verdad, muchas gracias. Ahora sí, entro con el video. Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo video, en el que hoy, luego de tanto tiempo, al fin vamos a hacer la guía de cómo jugar Beforecraft. ¿Qué me ven? Bueno, lo básico a entender es que Minecraft tenemos un solo objetivo. No es un obligatorio, pero al menos nos sirve para dar un, entre comillas, final al juego, que es matar a la dragona. Para eso debemos pasar por muchas cosas, desde talar nuestro primer árbol hasta ir con los ojos del Ender a la Stronghold. Por lo que sí, Beforecraft se centra en añadir más dificultad para conseguir ese logro, ya que para obtener una de las cosas más importantes para ir al Ender se encuentra el Nether, o sea, las varitas de Blaze. Pero conseguirlo no será fácil, ya que en el Nether te esperarán poderosos caballeros malditos que no te permitirán conseguir tu objetivo, por lo que deberás llevar un ejército o al menos tener suficiente apoyo de tropas para poder conseguir las varitas de Blaze. Pero para ello, primero necesitamos construir un ejército, y para ello debemos iniciar por tener una base. Muy bien, para ello debemos conseguir un palo de madera, hierro, esmeraldas, diamantes y una perla del Ender. No suenan cosas complicadas de conseguir, ¿verdad? Oh, sí que lo serán con Beforecraft. Pero bueno, si es que logras conseguir dichos materiales sin haber borrado antes el mundo por la frustración de morir cientos de veces, será momento de craftear una perla de invocación para nuestro maestro constructor. Pero espera, no uses la perla aún, ya que aún debes escoger tu facción, incluso desde más antes, siendo que debes fabricar cintas que distingan a tu facción, consiguiendo algo de lana y listo. Aquí les dejo el crafteo. Ya dependerá de ti qué facción escoger, ya que también cada una tiene sus pros y contras. Pero bueno, una vez ya te hayas decidido, será momento de construir. Para ello debes tener en cuenta un par de cosas. Primero, cada edificio tiene un emplazamiento que puedes colocar para hacerte una idea de cuánto espacio ocupará cada edificio. Segundo, los edificios siempre se generan de cara hacia donde sale el sol y hacia la derecha, por lo que el ancho y el largo se generan al este y al norte. Y también es recomendable construir cavando un bloque por debajo, así para que la estructura quede mejor en vista. Y también hazlo con cierto espacio cada estructura, para que así no te perjudique al momento de colocarlas. Bien, con esos consejos, el orden a construir los edificios es el siguiente. Primero, la choza del maestro constructor, luego la base, a su lado el granero, de frente a la choza del maestro constructor, la casa del consejero, ya por último la torre de arqueros por la donde más te convenga. ¡Listo! Has creado tu base inicial. Ahora lo recomendable, una vez todo hecho, es dormir apenas llegue la noche. Así los enemigos no serán un problema para tu, de momento, débil base. Pero bueno, lo siguiente será empezar a crear tropas. Para ello necesitarás recursos que te pueden proporcionar los aldeanos, mientras estén alimentados, o los mineros, que a cambio de unas cuantas carnes cocinadas irán de inmediato a conseguir tus recursos. Pero también para conseguir comida necesitas de un cazador. Este te intercambiará comida por un bloque de esmeralda en el momento en el que los aldeanos se reúnan en la campana, antes de ocultarse el sol, si es que no quieres ir a conseguirla por tu propia cuenta. Luego necesitarás madera, que también la puedes conseguir por ti mismo o por los nuevos leñadores. Pero igual, acá te dejo una lista de cada aldeano y su uso para tu aldea.
Ahora es momento de crear un cuartel. Esto es mientras sus banderas no hayan sido derribadas. Al momento de su edificación generan un pequeño grupo de tropas que serán bastante útiles para iniciar. Ahora, ya con un cuartel a tu disposición, podrás contratar tropas, las cuales se consiguen con esmeraldas y diamantes, pero si quieres que estos te sigan, debes darles una carne cocinada. Y eso es básicamente todo lo que debes saber. Ya dependerá de ti cómo usar diferentes estrategias para avanzar, como construir una base en el Nether o quizás usar dos facciones diferentes para poder avanzar, siempre y cuando sean aliadas. Cada edificio y unidad en Beforecraft tiene un uso en especial, que quizás lo diga más en específico en sus respectivos videos. Pero eso es lo esencial que necesitas saber para conseguir tu propio ejército, empezar a ser más fuerte y que las amenazas de un mundo en guerra no te impidan terminar tu aventura. En fin, espero les haya gustado el video, gente, y también les haya sido útil. Yo por mi parte me despido, no sin antes desearles un feliz año nuevo, aunque sea algo atrasado. Espero que tengan un próspero 2025. Hasta un siguiente video. Sigan rockeando, cabrones. Cuídense. Bye.